es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Si trajo Biblia, sáquele, si no préndala, póngala en modo avión. Y vamos a darle gracias a Dios ahí. Ponga su mano arriba y dígale: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente llévame a practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Y vaya conmigo al libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 14, versículo 13. Dice lo siguiente: por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Amado Rey, yo te doy gracias por tu palabra y por este hermoso tercer servicio. Bendigo cada familia acá representada, sus tiempos. Y te pido, Señor, que lo que has ministrado a mi corazón, a mi mente, a mi vida, sea ministrado a ellos como alimento sólido para su entendimiento, para su comprensión y para su práctica. A todo aquello que se interpone a la palabra de Dios, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Rey, que uses y recarguen mis energías, Señor, para predicar tu palabra con temor y temblor de lo que tú quieres hacer en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para no demorarlos mucho, al que sé que tienen hambre, estamos hablando en esta nueva serie. ¿Alguien sabe de qué serie estamos? ¿Cómo se llama? Se llama ¿Nuestra qué? Cultura. Y tengo que resumirlo y retomar algunos puntos claves de lo que hemos venido hablando de cultura, porque todos acá estamos expuestos a cultura, ¿sí? Hay una cosa que nosotros no podemos decidir, y es dónde nacemos y quiénes son nuestros padres. Usted no lo escoge. Así usted en su adolescencia haya dicho: me tocaron los equivocados, pero usted no escogió papá. Su papá es el que Dios le dio. O sea, Dios le dio a los papás. ¿Y dónde nació? Tampoco lo escogió. Por ejemplo, yo no tuve la culpa de nacer en una metrópoli, pues como Caicedonia, entonces no lo escogí. Dios escogió que naciera allí, ¿sí me entienden? Entonces todos estamos expuestos a un lugar, aún de donde venimos. Todo eso hace parte de la cultura. Y como lo hemos venido aprendiendo, la cultura también tiene que ver con el cultivo de un culto correcto. Y el cultivo de un culto correcto tiene que ver muchas veces con elementos como el lenguaje, ¿sí? Con la forma de hablar. Cuando usted estudia un poco esa historia, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué mis hermanos que vienen de Bogotá hablan así? ¿Por qué otras culturas hablan de cierta manera? Tiene que ver con ese ambiente, con cómo nosotros aprendimos en eso. Y la cultura per se no es mala, porque todos estamos expuestos a ella, a la construcción de esa cultura. Lo que sí pasa en medio de ello es que nosotros adoptamos cosas dentro de esa cultura que no nos llevan a un culto correcto. Bueno, la historia de la humanidad data de esto y esta no es la excepción. El apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia de Roma, que tiene un mix, una mezcla de culturas, de cosas muy importantes. ¿Por qué? Ubíquese en este contexto histórico que es muy importante para que usted me pueda entender de qué le estoy hablando. Ahora, paréntesis, cuando yo le predico del contexto histórico, no lo deje allá, no se quede allá, porque algunos se quedan allá y creen que hay que ser como era allá. No, usted y yo ya estamos en la gracia, ya salimos de allá y estamos acá, ¿cierto? Gracias a Cristo y gracias a la obra de la cruz. Pero lo que está sucediendo acá es en el año más o menos 55 después de Cristo. Y el apóstol Pablo está predicando a una iglesia, ¿sí?, convertida al cristianismo, o sea, a la obra de Cristo en la resurrección, y eso está haciendo que se rompan muchas tradiciones, muchas formas, ¿sí? Dentro de esas formas, esta cultura se estaba construyendo alrededor del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, de cierta manera, mezclaba muchas cosas. Y dentro de esas influencias estaban la idolatría, el sincretismo y muchas otras cosas. La cultura romana, por cierto, era politeísta, es decir, había muchos dioses y diversa. O sea, mezclaban de todo, ¿cierto?
Pero esta comunidad tenía algo fuerte y era que ya eran poseedores de la libertad que produce la palabra a través del sacrificio de la cruz. Pero además de eso, a pesar de eso, estaban teniendo discusiones, ¿sí me entienden? ¿Por qué? ¿A qué horas almorzamos? Por ejemplo, decían, pues es domingo, uno almuerza a las 2. Los del primer servicio dijeron que no, que ellos almuerzan a las 12, ¿sí o no? Ellos estaban en esa pelea. Decían, no, yo voy temprano porque en mi casa se almuerza a las 12, diría mi mamá, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero otros, otros decían, yo me levanto tarde el domingo, trabajo toda la semana y voy a las 11:45 y almuerzo a las 2, ¿sí o no? Y está bien, pero esta comunidad estaba sumida en un problema que tenía que ver con cosas como esa, ¿sí me entiendes? Con cosas como si chicharrón o ensalada, lo mismo, según las estadísticas hoy, ¿no? Porque de hecho esa cultura que tiene que ver con la alimentación, el lenguaje, hacía que esta gente se estuviese peleando y teniendo divisiones por la forma que comían, por lo que bebían, ¿sí? Por cómo se vestían, por a qué horas lo hacían. Entonces el apóstol Pablo en esa batalla cultural, que cuando usted lo trae a hoy, se empieza a dar cuenta que vivimos en esa misma batalla. Venimos de regiones, venimos de ciudades con unas costumbres culturales y cuando las empezamos a revolver, entonces empezamos a decir, uy, pero es que la gente ¿cómo hace eso? ¿Cómo come uno a las 12 el domingo? Pues sí, así lo hace él, ¿cierto? Pero ¿cómo uno desayuna antes de salir de la casa, no? O sea, y esas son discusiones profundas, ¿cierto? Eso era lo que pasaba acá. Déjeme, yo le amplío el texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir. Diga, yo me propongo. Propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a todo creyente, ¿sí? Es decir, que por cuestiones de comida y bebida no debería el pueblo estar discutiendo. Porque la obra de Cristo es suficiente y ya no necesitamos discutirlo. Por eso es tan contradictorio encontrar personas que teniendo la Biblia se están devolviendo a costumbres demasiado antiguas, ¿sí? Porque al parecer si no se cumplían de esa manera, no les iban a servir lo que hoy Cristo logró por ti y por mí en la cruz. Cuando ya no se trata de comidas y bebidas. Pero déjeme le hago el paralelo. La cultura judía, ¿sí?, tenía unas dificultades. Y el apóstol Pablo en esta carta exhorta a no generar obstáculos. Cuando usted mira el título en su Biblia, dice a los débiles, ¿sí?, entre los débiles y los fuertes. Es decir, quien está fuerte puede tropezarse en una piedra y pasa como hacen la mayoría de las personas, ¿sí o no? Pasan, se tropiezan, uno los ve que se caen y dice, ay, ¿te pasó algo? No, nada. Y después se entra, sí me pasó. ¿Sí? Hay gente fuerte que se cae así, ¿cierto? Pero los débiles no. Y Pablo está exhortando esto referente a los débiles. Por eso hoy Dios le habla a algunos débiles, pero también a algunos fuertes que tienen la responsabilidad. Y siempre me gusta recalcar esto. Hay líderes acá en nuestra iglesia, ¿cierto que sí? Que sirven en nuestra iglesia. Pablo dice en Gálatas 6 que a ustedes, los líderes, se les demanda una responsabilidad mayor. Dice, ustedes que son espirituales deben restaurar con una actitud humilde. Ustedes que saben la verdad deben hacerlo mejor que otros. Por eso a veces era mejor no haber conocido. Por eso que usted llega a veces y dice, no, pues yo me hice cristiano y esto se puso más complicado. Claro, porque usted ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. No es fácil cuando usted ya entiende y ya es fuerte. Entonces usted ya dice, pero yo tengo con este calor. Sí, el Señor dice que volarán como las águilas. ¿Sí o no? ¿No será de Dios esa águila? Sí. No, sigamos, no nos metamos ahí. Problemas tan profundos. ¿Qué pasa allí? Que el pueblo judío, los creyentes judíos débiles tenían una dificultad. ¿Para qué tenían dificultad ellos? Para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. Es decir, ellos habían aprendido durante toda su vida que se hacía así. Y ahora con Cristo les estaban diciendo, tranquilo, metas el chicharrón. Y ellos decían, no, ni loco. A mí me enseñaron que sin chicharrón. ¿Sí o no? Pero los otros ya lo comían y no morían, ¿sí?
Y seguían haciéndolo. Entonces empezaban en esta discusión, porque a veces el problema de la debilidad no está realmente en lo que haces, sino en lo que hace el otro. Y en que a ti te molesta más que el otro lo pueda hacer que tú no lo puedas hacer. Por eso hablar de no ser piedra de tropiezo, haga el que tiene al lado así. ¿Alguno ha jugado este juego que juegan los niños? No, porque ahora me pregunto porque los viejos estamos desactualizados, ¿sí o no? Hay un juego que se llama ¿cómo? Sí, entonces hoy vamos a jugar el de la piedra. Diga que tiene al lado, no soy piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado, ¿sí?, a mantenernos y a no generar una dificultad para los débiles y para el pueblo de Dios en las cosas que no tienen que generarse. Porque muchas personas se alejaron de una iglesia, se alejaron de un ministerio, porque vieron un líder, porque vieron un hombre, porque vieron una mujer, ¿sí?, que los cuestionaron. Y le dijeron, pero ¿cuál era el problema con mi jean? Estaba roto, pero no tenía más. ¿Sí? Pero se metieron en esos problemas, en problemas con la ropa, en problemas con lo que se ponían, en problemas con lo que se comían, con lo que bebían. Y no ser piedra de tropiezo no tiene solo que ver con eso, aunque sí lo tiene que ver. Por otro lado, los gentiles, recuerda, habían judíos y gentiles, y estos gentiles débiles, creyentes débiles que estaban conociendo a Cristo, habían sido criados en medio de la idolatría y el paganismo. Es decir, para ellos la brujería o la hechicería era algo normal. Para ellos leer el horóscopo era algo normal, para los otros era terrible, ¿sí? Pero para ellos no era un problema. ¿Cuál era el centro de esto? Y aquí es donde viene la cultura a jugar un rol muy importante en nosotros. Y quiero quedarme en esta frase que creo que define un poco el meollo del asunto entre estos dos pueblos. A ver, entre un solo pueblo que se estaba dividiendo. La intención de la carta de los romanos, a través del Espíritu Santo, al escribir el apóstol Pablo, era la unidad de la iglesia. Era que no hubiese divisiones, perdónenme la expresión del griego bobada, ¿sí? Por bobadas. ¿Listo? Y escúcheme esta frase. La cultura en muchas ocasiones es una memoria de lo que nuestros antepasados sembraron en nuestro ambiente. Por eso te he hablado que la cultura es un cultivo, no solo de la alimentación, sino de hábitos, de patrones y de cosas que escuchamos. Ejemplo, el arte. El arte es una cultura, la música es uno de ellos. Entonces muchos crecimos en ambientes que se sembraron a través de la música, culturas, patrones. Yo los llamo a veces votos internos. Cosas que aprendimos a declarar, ¿sí?, a escuchar y se convirtieron en una cultura. Mire, me encontré dos poemas musicales, ¿cierto? Vamos a ver si aquí de pronto hay alguien de esa generación. Había uno que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Uy, esos son viejos los que se rieron. ¿Sí o no? Ya le puso música y dice, tropecé de nuevo. Señor, ¿cierto? Ahora que ya viene julio, ¿cierto? Y eso declarábamos. Y vivíamos de nuevo con la misma piedra. No, pero había otro más poético, mire, ¿sí o no? Así para el mediodía. Una piedra en el camino. Oiga, empiezan a declarar, ¿no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino. Uy, ¿cómo saben de Biblia? Yo me quedo aterrado, ¿cómo saben de cultura esta gente, sí o no? Y eso cantaban, y Señor, perdonamos los que la cantamos. Pero eso era cultura. Y nos adaptamos a lo que escuchábamos porque el ambiente creaba eso. Entonces, ahora que nos vamos a relacionar como iglesia, se hace difícil lo mismo que le pasaba al pueblo en Roma. Tenían a Cristo, tenían la gracia, no tenían que depender de cómo vestían, de qué comían, de qué tomaban, o dónde almorzaban, o a qué horas almorzaban, sino de Cristo. Entonces ahí es donde viene el apóstol Pablo y dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. No seamos piedra de tropiezo al respecto de esto, porque finalmente eso no es lo importante. Finalmente lo importante es que Cristo ya anuló esa ley para que tú vivas por gracia, pero también para que respetes los hábitos y las tradiciones que dentro del marco del Evangelio tu hermano quiere seguir. Si él quiere comer así, déjelo que coma así. Hice una investigación rápida, profunda, le pregunté a ChatGPT, ¿sí? Y hay 999.998 dietas en internet.
Entonces a mí me gusta eso porque cuando yo vengo a los grupos pequeños, a los discipulados o a experiencia bíblica en comunidad, vamos a comer y nos vamos a poner de acuerdo qué comer y todos comen algo distinto. Y yo me acordé de este versículo y dije, ¿y cómo vamos a hacer? Pues sencillamente no somos piedra de tropiezo y acordamos por gracia lo que uno puede y lo que el otro no puede, porque la iglesia no debería estarse dividiendo por eso. Eso es lo que el apóstol Pablo exhorta. ¿A qué apunta esto? A un principio muy importante en Tierra Nueva. Y tiene que ver a cuál es la piedra verdadera con la que nos tropezamos. Y esa piedra verdadera, me encanta esta ilustración que hacemos en un discipulado, tiene que ver con la conversión de la punta del iceberg. Todos saben qué es un iceberg, ¿sí? Todos conocimos del Señor y convertimos la primera. Ay, mira cómo se ve bonito el Germán, ¿cierto? Ya es cristiano, ¿cierto? En lo que se ve, ¿no? Y entonces ahora ya no dice groserías en público, ya no, ¿cierto? Ya no toma, ya no bebe, ya no come mal, ¿cierto? Se ve sirviendo en la iglesia y se volvió cristiano. Y así todos vivimos y podemos durar 5, 10, 15, 20 años. Pero de pronto llega un momento en la vida donde ese cristiano, ¡pah!, se estrelló. Como el Titanic, ¿se acuerdan? ¿Contra qué se estrelló el Titanic? Contra el fondo del iceberg, contra la piedra de tropiezo. El problema de la iglesia es que nosotros no nos estamos estrellando contra lo que vemos encima del iceberg, porque aquí medio cristianos somos. Aquí nos sacan la piedra y uno lo bendice y se va con mala cara y se va, ¿cierto? Pero en su casa usted llega a destruir su casa, ¿sí me entiende? Con sus empleados, entonces ya no lo maneja igual. Y resulta que ahí es donde usted es piedra de tropiezo. Y la palabra dice y exhorta al respecto precisamente. Ser piedra de tropiezo es tener claro definitivamente de dónde viene este problema. Mateo 15, versículo 10 al 11, dice Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. El problema es que tus actos, ¿sí?, tus acciones que hacen tropezar a otros, no salen del acto como tal, salen de lo que hay adentro en tu corazón, salen del fondo del iceberg, salen de lo que tropieza tu barco, tropieza tus relaciones. El apóstol Pablo solía decirlo, pero yo no quería hacer eso, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué queriendo hacer el bien hago el mal?, dice el apóstol Pablo. Eso que está en el fondo es con lo que tus pequeños, tus débiles están cayendo. Por tanto, es una responsabilidad del pueblo entender qué es lo que hay en el fondo. En Gálatas 5:14, el apóstol Pablo lo afirma y coloca, en efecto, la ley se resume en un solo mandamiento, no seas piedra de tropiezo. El pastor, eso no dice. Yo digo, yo lo sé, esa es mi ilustración, porque la Biblia dice, todo se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que eso es exactamente igual a ser piedra de tropiezo. Porque hay cosas en tu vida donde tú estás siendo piedra de tropiezo para ti. Hay cosas que tú ya sabes que debes dejar de hacer. Pero tú te sigues poniendo la piedra en el zapato. Alguien ha caminado con una piedrita en el zapato, cierto que es incómodo. Pero algunos cristianos andan así, con una piedra en el zapato. Se autotropiezan ellos. Pero la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando está hablando de obrar al prójimo es de no hacerlo caer por mis decisiones y mis convicciones. Dice, por eso siguen mordiéndose y devorándose. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y sigue diciendo ahí en el versículo 19 para dar una mayor muestra de qué es lo que hay en el fondo del iceberg, ¿sí? ¿De qué es lo que hay en esa piedra con la que tropezamos tantos? Con la que tantos barcos quedan hundidos en el camino. Con los que tantos matrimonios que eran un matrimonio de propósito terminaron rotos. Gálatas 5:19, y hoy quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, es una decisión. Voy a leer otra vez Romanos 14:13. Por tanto, ya no juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. Diga conmigo, yo decido.
No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. De la misma manera, en Gálatas el apóstol Pablo exhorta y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque lo vas a tener, vas a ser tentado. La verdad, sí dan ganas de la colaipola. ¿Sí me entiende? Sí dan ganas del águila. ¿Y para qué? Calman la sed, ¿sí o no? ¿Son pecado? No. La pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a decidir al respecto? Porque la verdad, la palabra dice que tú puedes hacer lo que te dé paz. Pastor, ¿y yo puedo tomarme esto? Usted puede hacer lo que quiera, mijo. Yo no hay quien para decirle si sí o no. Pues es que la palabra lo dice. Todo me está permitido. Ay, pero pastor, ¿y yo puedo probar la marihuana? Todo le está permitido. ¿Cómo termine, mijo? No sé. Es que eso es lo que dice la palabra. Y el problema de esto es que Pablo está predicándole a una iglesia nueva, sumida en sus tradiciones, en su cultura. Miren, estos días estuve en una ciudad muy bonita de Colombia. Y yo le decía a mi esposa, nosotros ya somos unos dinosaurios. Estamos muy atrasados. Nunca en mi vida he visto tanta marihuana junta, legal. Y yo dije, ¿qué me perdí? Y me acordé de eso, que el Señor dijo, pero Germán, yo la creé y todo te está permitido. Para que la uses es problema tuyo. Porque uno ve, ay, nos reprendemos ese espíritu, ¿sí o no? Pero eso está una cultura hecha ya. Entonces habían cremas, pomadas, cerveza. Y yo decía, wow, yo soy el atrasado. Como yo me quedé en la águila. ¿Sí? Y están mal por eso, los voy a juzgar por eso. No, eso es lo que dice la palabra. Que todo les está permitido. Ah, no todo será de provecho. Sí. Por eso el apóstol Pablo apunta y dice, la vida en el Espíritu es una batalla entre el deseo de la carne, de la naturaleza, de lo que me enseñaron, de lo que aprendí, y lo que el Espíritu quiere, lo que la palabra de Dios quiere. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Escuche esto: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ya le aprendí a Ángela, ¿sí ve? En promoción, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida. Ay, yo escucho a algunos que dicen, no, es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación, yo tengo un estilo de vida. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Tú sabes qué estás diciendo? Te estás haciendo responsable con tu estilo de vida de no ser piedra de tropiezo. Y yo te hago esta pregunta, ¿tu estilo de vida refleja la carne o el espíritu? Ay, porque si hacemos el asterisco de las redes sociales, quedamos embalados más de uno, ¿sí o no? Porque el problema es que esto no se predicó en la era de las redes sociales. Y en las redes sociales ahora el problema no es qué hermano me ve. Porque no, yo hago lo que quiera, a mí no me importa lo que digan los demás, ¿sí o no? Hay una alabanza que decía así, no me importa lo... ¿Cierto? Se la sabe, ¿no? Yo estoy aterrado de la culturización de esta iglesia. Y resulta que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sí importa lo que piensan de ti. Sí importa lo que subes en redes sociales. Sí importa lo que dices. Miren, esta nación va a empezar los 354 días más importantes de toda la historia de su humanidad. Y el pueblo de Dios dará cuentas de su testimonio, de lo que va a hablar y de lo que va a decir. O tomamos la posición que nos corresponde o seguimos siendo piedra de tropiezo para esta nación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Cualquiera que lleve esa clase de vida. Ahora, ¿qué es cualquiera que lleva esa clase de vida? Cualquiera que practica. Uy, pero pastor, ¿cómo así? ¿Si puedo caer o no puedo? Todos caemos. Todos vamos a tropezar. Ojalá no con la misma piedra, ¿sí o no? Pero todos vamos a tropezar. Porque todos somos tentados. Jesús fue tentado. Y no hay problema en la tentación. El problema es la caída. El problema es qué decisión tomas tú ante la tentación. Y ese es el problema de lo que está pasando aquí. Porque dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
Ay, pastor, ¿cómo así? O sea que si yo voy a la discoteca no heredo el reino de Dios. Todos están esperando la respuesta. ¿Usted puede ir a dónde? A donde usted quiera. ¿De qué depende? Depende de su decisión. Y depende de su convicción y entendimiento. Porque dice que cualquiera que lleve esa clase de vida, cualquiera que la practica. ¿Cómo sé si yo soy ese practicante, pastor? Porque la verdad yo a veces peco. Porque yo creo que tomarse una cerveza no es pecado en sí. Pero la pregunta es con quién lo haces y cuál es tu intención cuando lo haces. Porque hay momentos donde el calor no deja más, ¿cierto? Pero hay momentos donde tú no lo tienes que hacer. Y el problema de esto es las convicciones con las que tú creciste. Que ya no se trata de si fueron buenas o malas. Se tratan de qué dice Dios al respecto. Porque el mismo apóstol Pablo está exhortando y está diciendo, mira, para tu hermano no es un problema tomarse una copa de vino. Porque su constricción familiar, el vino significa familia, el vino significa Shabbat, el vino significaba un deleite. Pregúntale a alguien que creció en una cultura como la europea o española o italiana, ¿qué es el vino? Y haz de cuenta que es una aguapanela. Pero no construía más. Y el recuerdo del vino eran las cenas familiares, era el altar familiar, era el gozo y la alegría de tener al Señor en medio. No había problema. El problema es que cuando tú estás en Latinoamérica y recuerdas una lata de cerveza o una botella de cerveza, es el recordatorio de papá o abuelo sentados en una mesa con una canasta de cervezas, borracho, después maltratando a tu familia. ¿El problema era el licor? Jamás lo ha sido. El problema es lo que había en el corazón. El problema era el iceberg. Pero nosotros tenemos que identificar y discernir nuestra cultura para poder empezar a entender que no es una prohibición, que realmente es el direccionamiento del Espíritu Santo para cuidar tu vida o cuidar la de tu hermano. Miren, no lo conté en los otros servicios, pero hay un testimonio muy fuerte en mi vida. Yo era un siervo de Dios y por eso le exijo a los siervos que tienen que ser, no pueden ser piedra de tropiezo. Y yo en ese momento estaba siendo líder de un grupo de jóvenes y yo estaba empezando, ¿sí? Ya Dios me había sacado de muchas cosas y yo creía que yo controlaba muchas cosas, que es lo que todo borracho cree, que controla, ¿cierto? Y entonces, pues yo salía con mis amigos y salimos un día del ministerio y de pronto me tomé una cerveza y en un sitio público y los que iban conmigo lo vieron y pues yo hasta ahí, yo no estoy haciendo nada malo, tomarse una cerveza no es pecado, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí no, ¿sí o no? Al otro día me llama uno de mis mejores amigos y me dice, no, está aburrido. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Tu novia tal? Y él me dice, no, mal, peleamos anoche. ¿Y por qué peleaste? Y me dice, no, porque tú sabes que ella lucha con el alcohol. Y yo le dije, mira, no tomes. Pero pues inmediatamente me respondió y me dijo, pero si tu amigo, el que es líder, se tomó una cerveza, ¿por qué yo no puedo? Y yo creo que desde ese momento cargo con esa culpa. Yo me quería, Señor, hable la tierra y que me trague la tierra. ¿Por qué? ¿Porque era pecado per se tomarme una cerveza? No, pero ella era débil. El problema no es qué comes, qué no comes. El problema es que también hay un llamado a cuidar el corazón del débil. Tú puedes hacer lo que quieras, pero tu hermano importa. De hecho, en eso se resumía la ley. Creo que Dios nos da entonces 3 claves para no ser piedra de tropiezo o serlo cuando Él necesita que lo seamos. Y creo que hay 3 claves que el apóstol Pablo deja muy claro en esta carta. La primera, no somos piedra de tropiezo por razones de conciencia. Cuando te cuento esta anécdota, lo que te estoy diciendo es que dejar de tomarme una cerveza no me iba a hacer morir, pero sí la iba a salvar más rápido a ella. ¿Me entiendes? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8, versículo 9, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad le está predicando a un pueblo que ya adquirió libertad, tanto judíos como gentiles. Ustedes ya son libres, ya no tienen que vivir ni por el paganismo que conocían, ni por la religiosidad con la que vivían. Ahora viven por gracia, son libres para decidir qué quieren hacer. Tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles.
Por eso te digo que a veces el apóstol Pablo lo que dice en que era mejor no haber conocido, uno dice, ay, Dios mío, era mejor no haber conocido. Porque ahora que conoces no te puedes excusar. Y si tú sigues caminando un cristianismo sin profundidad, sin el fondo del iceberg claro, la punta del iceberg te va a hacer creer que tú ya lo sabes todo. Cuando en el fondo te vas a seguir estrellando con la misma piedra. ¿Cuáles débiles habla la palabra? Marcos 4, 16, 17. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Esta es la parábola de la semilla. Y hay muchos débiles que tú tienes al lado que no entienden lo que tú entiendes. Y dice la palabra que por la conciencia de ellos, tú y yo, les debemos amor. Porque yo puedo estar claro en que eso no es un problema para mí hoy. Pero si lo es para mi hermano, yo puedo abstenerme de hacerlo. Aunque sepa que para mí no es un problema. Por eso te ponía el ejemplo del licor. Para una familia puede ser un gran recuerdo. Para la mayoría de familias latinoamericanas es una de las tristezas más grandes. Producto de abuso, de maltrato y de cuantas otras cosas más. Pero la obra de la cruz está allí para recordarte, cuida la conciencia de tu hermano. Vuelvo a 1 Corintios, el versículo 10 dice, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sacrificado a los ídolos. Perdóneme la corrección, voy a usar la nueva versión caleña, ¿sí? Pero si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, bailar en esa discoteca, ¿no le darán ganas de pegarse una rumbiadita? No, hay otra versión más bonita, hay otra que dice, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti con esas cervezas en las redes sociales, disfrutando las micheladas, ¿no le dará sed y ganas de tomarse una? Y perdóneme que se lo muestre así, pero es que esa es la versión real. Tú darás cuentas de todo lo que hablas, de lo que dices, de lo que muestras y de lo que haces. Tú darás las cuentas. Dios sigue siendo un Dios de gracia, de bondad, de amor. Pero tú tienes que asumir la responsabilidad de tus actos y tus hechos. Y ya no solo para ti, porque todo el que tiene una relación vertical con Dios, profunda, sabe la responsabilidad de la relación horizontal. A veces hay cosas que tú sabes que puedes hacer. A ti no te dan nada, pero por la conciencia del débil deberías evitar hacerlas. Por eso no hay tal cual, a mí no me importa lo que digan los demás. Y sí, hay áreas en las que nosotros en Cristo vamos a tener que vivir de esa manera, pero la gran mayoría tiene que ver con la conciencia. Hay una advertencia importante, Jesús mismo en Mateo 18, versículo 6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgaran al cuello con una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Escúcheme esto. Jesús está exhortando acerca del valor de estos pequeños. Pero creo que de la misma manera en la que el símil bíblico, cuando usted dice el reino de los cielos es de aquellos que son como niños, el mismo símil aplica para este texto para entender que aquellos que son como niños en el evangelio, que son débiles, son tu responsabilidad. Y cuando tú los haces caer, tendrás que arreglar con Dios. Porque dice que es mejor colgarse una soga, coger esta piedra y tirarla. Y yo te voy a decir algo, hay algo que Dios tocaba mucho a mi corazón. Vivimos en los tiempos donde el abuso pulula. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Ser cómplice o sacar la verdad a la luz? Porque la palabra es muy clara y contundente. Cuando por razones de conciencia tenemos sencillamente que decir la verdad y punto. ¿Y es doloroso? Sí, porque muchos testimonios de abuso van a destruir familias. Van a quitar una falsa paz que hubo en medio del dolor. Pero nuestro llamado por razones de conciencia es hablar la verdad. Y solo por eso no es suficiente. Solo por temor a Dios deberíamos hacerlo.
Porque el mismo pasaje en Lucas 17, el paralelo, dice lo siguiente. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Diga conmigo, me voy a tropezar. Nos vamos a tropezar, pero hay del que los ocasiona. Hay tropiezos que nosotros vamos a tener. Son naturales de nuestra naturaleza como tal. Pero hay tropiezos que tú no puedes ocasionar. Hay tropiezos que el Espíritu ya te está diciendo, no hagas eso. No subas esa foto, no pongas ese comentario. Y tú no escuchas la voz y a conciencia lo haces. La palabra dice que sobre ello damos cuenta. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello. Y piensa en esto, cuando dice, más le valdría ser arrojado al mar, porque si a uno lo arrojan al mar, uno nada, ¿sí o no? Pero con una piedra lo que le está diciendo es más le vale tener una soga al cuello y no volver a salir, hermano. Si usted hace caer a uno de sus hermanos, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si su hermano peca, repréndanlo. Y si se arrepiente, perdónenlo. ¿Por qué? Por razones de conciencia. 1 Corintios 10, 23, te lo he repetido muchas veces. Todo está permitido, pero no todo es provechoso para ti. Todo te está permitido, pero no todo es constructivo. No todo te conviene. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de ¿qué? Los del prójimo. No ser piedra de tropiezo por razones de conciencia tiene que ver con la decisión que tú tomas de amar a tu prójimo como a ti mismo. De que aún sabiendo que tú puedes hacer lo que quieras y de que para ti no es un efecto, hay cosas que es mejor evitarlas para que mi hermano débil no caiga. Jamás yendo a la religiosidad. Versículo 31, en conclusión, para terminar este punto, ya sea que coman o beban, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean, ¿qué? Salvos. No ser piedra de tropiezo por razones de conciencia es anhelar la salvación de mi hermano como anhelo la mía. Es anhelar que la santidad de mi hermano es la misma santidad que yo anhelo. Y por eso te modelo. A mí me sorprende mucho que en la medida que uno se va metiendo en Cristo, en la palabra, en todo esto, uno empieza a pasar como religioso en muchas partes. Uno empieza a pasar como el aleluya. Ay, no, pero es que como usted ya no, yo no, es que yo lo puedo hacer. Invíteme y verá. Pero ya no quiero. Ya encontré otra forma. Eso es cuestionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya tomas la decisión de este segundo punto. No somos piedra de tropiezo por convicción. No somos piedra de tropiezo por conciencia, porque cuidamos a nuestro hermano, el corazón de nuestro hermano. Pero también no somos piedra de tropiezo por convicción. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos convencidos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si usted se la va a tomar, tómesela y no dude. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que no se hace por convicción es pecado. Ahora, si usted ya cuida la conciencia y usted la va a hacer en familia, viendo que no hay débiles a su alrededor. Voy a poner un ejemplo. Usted se preguntará, ¿cuáles más débiles? Todos los que tenemos hijos tenemos débiles en casa. Y todo lo que nosotros hacemos será señalado por nuestros hijos más adelante. O pregúntele a una mamá cuando llega un hijo de pronto y llega con una grosería. Uno dice, ¿quién le enseñó eso si aquí no decimos groserías? Y entonces yo miro a la mamá y le digo, ¿serio? ¿Serio? Pero no responda así, no grite, que aquí nadie grita. Me queda como... ¿Sí me entiende que es un débil? Los hijos le muestran a uno quién es un débil. Ahora, en la fe hay muchas personas débiles a nuestro alrededor. Y la iglesia hoy carece de la conciencia para cuidarlos, pero también de la convicción para explicarles la verdad. Para explicarles que en cuestiones de comidas y alimentos no debería dividirnos. Es una convicción. Si tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Si tú no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. ¿Sí? Si tú le dices a alguien que está sufriendo de alcoholismo, venga, pruebe lo que yo tengo prueba, pero yo le ayudo, fresco. No lo hagas, porque no lo va a hacer. Si tú lo haces en otras áreas, igual.
Si tu convicción de tus relaciones es esa, pues bueno, te la respetamos, pero la otra también es. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La iglesia no debería estarse preguntando hoy si comemos o no comemos, si el cerdo o no el cerdo. La obra de Cristo es suficiente para dejarte decidir a ti qué es bueno y qué es malo. Dice, todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Yo veo las peleas y a mí me gusta. Estos días vi un video de un señor que trataba de seguir las redes sociales siguiendo los consejos de qué comía, ¿no? Y entonces empezaba a comer y arrancaba con un huevo y salía alguien que decía, el huevo es malo. Y entonces él soltaba el huevo, ¿no? Y hoy sacaba carne, ¿sí? Y entonces empezaba a cocinar la carne y salía un video que decía, y la carne está contaminando el universo, y se dejaba la carne, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, cuando ya al final decía, ¿y entonces qué como? Porque si tú prestas tu oído a todo, pierdes la libertad que Dios te dio. Y Dios te dio por gracia la libertad de elegir qué comer. Pero también la libertad y dejar libre a tu hermano por convicción. Sigue diciendo, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. No la publiques en redes sociales. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acuse por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se engorda. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Si usted no come con convicción, se condena. Porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Creo que estas dos claves son las más importantes a la hora de hablar en esta iglesia, qué es no ser piedra de tropiezo. Porque no se trata de tu conducta, se trata de los dos extremos. Se trata desde la convicción que tú no puedes hacer todo por tu hermano y que tú tienes unas convicciones que deben ser respetadas. Pero se trata también de que cuando tus convicciones son firmes y fuertes, vale la pena evitar algunas cosas por la salvación de mi hermano. Porque ya sabes por qué no ser piedra de tropiezo. Y te regalo la última C. Es en donde sí tienes que ser piedra de tropiezo. Y es en lo que se trata de Cristo. ¿Por qué? Porque es en la única parte donde tú y yo vamos a ser una piedra de tropiezo. ¿Hay jóvenes acá? ¿Cierto que sí? Algunos. Bueno, hay varios. Pero los jóvenes que están camino a la universidad se preparan 18 años para entrar en una guerra. Algo que durante todo el tiempo ha sido una batalla cultural, que para nosotros en Cristo es una guerra espiritual. Pero esa batalla cultural lo que intenta es que nuestros hijos lleguen a la universidad y se enfrenten a algo totalmente distinto a lo que nosotros hicimos. Por eso no ser piedra de tropiezo implica preparar a nuestros hijos sin religiosidad, con una conciencia tranquila, pero con convicciones profundas de a qué le van a decir sí y a qué le van a decir no. Ay, pero usted no puede probar. Todos prueban. Y yo le digo, yo puedo probar cuando quiera. Ay, sus papás no lo dejan. A mí mis papás me dejan hacer lo que yo quiera. Y puedo ser como ustedes son cuando yo quiera. Pero a ustedes les va a quedar bien difícil ser como yo soy cuando quieran. ¿Por qué? Porque implica esto. Cristo, dice la palabra, es la piedra angular, pero también es la piedra de tropiezo para muchos. Por eso cuando usted conoce al Señor, se vuelve tan difícil caminar a veces. Porque ya usted es esclavo de otra naturaleza, de la del Espíritu. Y entonces aún sabiendo que a usted le gusta, porque vamos a ser honestos, 35 grados de temperatura y la águila sudando. ¿Tocó, sí o no? Son deseos naturales. Y no es pecado tenerlos. Si no, mire, 1 de la tarde. Imagínese el sonido de una puntadianca. ¿Sí o no? Haciendo...
esos deseos profundos de la carne. Pero Dios le dio a usted el Espíritu Santo para controlar esos deseos. Primera de Corintios 1:21. El apóstol Pablo exhorta y dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. ¿A quién? A los que creen. Y claro que es locura. Claro que es locura en un mundo donde sería más fácil ponerte una serie de requisitos, decirte tú decides. Pastor, ¿y puede ir a la discoteca? Haga lo que le dé paz. ¿Quién decide? Tú. Es el regalo de la gracia. Ahora, cuando tú estás en Cristo, cuando tú escuchas la predicación, cuando tú tomas la palabra en serio, entonces hay decisiones que vas a tomar, que tú sabes que las podrías hacer, pero que ya no te convienen, pero que ya no te edifican. Y yo te pongo el ejemplo porque son los más rápidos de resumir, ¿sí? Pero como eso pueden haber muchas cosas: con quién te relacionas, la convicción que tienes de las relaciones sexuales que son diseñadas para el matrimonio, no para antes del matrimonio. Y así muchas otras cosas que estoy seguro el Espíritu Santo te las traerá a memoria. Pero que por la predicación el Señor dice van a ser piedra de tropiezo para muchos. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Y así está la iglesia hoy también. Unos pidiendo señales, otros más sabiduría, pero pocos decidiendo por convicción ser piedra de tropiezo para un mundo que no quiere piedras de tropiezo, para un mundo que quiere seguir rápido, para un mundo que quiere seguir tomando su cultura, sus tradiciones como sus convicciones, para un mundo que no tiene como objetivo poner el evangelio como su centro, como su piedra angular. Versículo 23, mientras que nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo. Escuche, ¿es motivo de qué? De tropiezo. La palabra de Dios va a ser motivo de tropiezo. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Él no te va a pedir nada. Pero cuando tú lo empieces a conocer, sabes que le tienes que entregar todo. No porque te lo pide, sino porque lo decides. Y claro que este evangelio se vuelve una piedra grandísima. Es la piedra angular. Muchos la desechan, dice la palabra. Tú y yo, que no somos piedra de tropiezo, tenemos que saber para qué sí somos piedra de tropiezo. Porque cuando el evangelio llega, la palabra llega, dice la palabra acá en Primera de Corintios, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Eran culturas diferentes para las cuales era una locura. ¿Cómo que es loco que yo puedo decidir? ¿Cómo que no me obligan? ¿Cómo que en esa iglesia yo decido qué hago? No, yo quiero que me obliguen. No te vamos a obligar, porque es tu decisión, es tu convicción. Porque lo que no se hace por convicción es pecado. Pero por el otro lado, era un tropiezo. ¿A qué? Al pecado, a la lujuria, a la mentira. Era un tropiezo a seguir haciendo las cosas en tus fuerzas. Era un tropiezo a tu carne, al miedo, al temor. Era un tropiezo a hacerlo porque crees que no iba Dios a hacerlo por ti. Es un tropiezo a adelantarse. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Si tú aprendes a no ser piedra de tropiezo por razones de conciencia, pero también a vivir y a decidir tus actos por convicción de tu relación con Dios, entonces tú vas a predicar aquella que sí es la piedra de tropiezo, al Cristo resucitado, aquel que murió en la cruz por ti,
para darte por gracia la libertad de elegir cómo quieres vivir. Pero la palabra claramente dice que Él te da esa elección a ti. Juan 11:9. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Es tu decisión. Si eres piedra de tropiezo en la luz o no eres piedra de tropiezo en la oscuridad. El salmista termina diciendo esto, que es una promesa, porque tal vez muchos se sientan exhortados, y es parte de la función de la palabra, a exhortar nuestro corazón. Pero yo quiero darte una promesa. Salmos 37:23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar porque tropezamos, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Y creo que alguien necesitaba esa promesa. Alguien necesitaba saber que no te predicaron esto hoy para condenación. Alguien necesitaba saber que tú puedes definir tus convicciones a partir de la obra de la cruz y vivir por la gracia de Dios la libertad que Él te dio para elegir, pero también la responsabilidad que tienes de decir que eres un hijo de Dios. Y si alguien atesora esa promesa, dice, puede tropezar pero no caerá porque el Señor le sostiene la mano. Yo le voy a pedir que levante su mano ahí. Él quiere sostener tu mano. Padre, hemos caído, hemos tropezado. También hemos hecho caer a otros, Dios. Pero hoy levantamos nuestra mano. Nos arrepentimos de haber tropezado tantas veces con la misma piedra. Pero hoy sabemos que eso no es un voto para nuestra vida. Hoy tú nos levantas. Hoy tú sanas nuestras heridas al caer. Hoy permites que nuestro pecado sea desechado. Hoy nos arrepentimos de aquel tropiezo provocado a sabiendas en nuestra vida. Pero también decidimos perdonar a aquellos que nos han hecho tropezar. Y hoy quiero limpiar tu imagen de aquello que el hombre ha hecho. Porque aunque algún hombre me hizo tropezar, Señor, un día, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo un Dios de bondad, de misericordia. Hoy quiero saber qué mueve tu corazón, porque quiero por convicción seguir sostenido de tu mano. Hoy decido valorar la conciencia que me has dado y que le has dado a mi hermano. Que mis actos y mis hechos no sean de tropiezo para nadie. Pero de la misma manera quiero vivir en libertad sabiendo que lo que hago lo hago por convicción, porque contigo he podido atesorar esa libertad y esa gracia que me has dado. Señor, que la única piedra de tropiezo en mi vida sea la de predicar tu palabra para que el pecado tropiece, para que la maldad tropiece, para que la injuria tropiece, para que la murmuración tropiece, para que el adulterio tropiece, la fornicación tropiece.